El origen histórico de las políticas públicas es diverso y no tanto como lo presentó la inteligencia artificial en el video que está conectado con este en la playlist de conceptos. Lo primero a lo que quiero hacer referencia desde mi saber humano, más allá de la inteligencia artificial, es a que no se le puede denominar política pública a cualquier cosa, sino cualquier cosa o acción o actividad, por ejemplo, de un gobierno de un estado se considera política pública. Esta aclaración la hago porque algún usuario puso una pregunta por allí en un short diciendo como, o sea, esto viene desde Maquiavelo, desde dónde se está hablando? Y no, de repente la inteligencia artificial hace mención de política pública desde el origen del Estado moderno y digamos le da como allá una raíz histórica bien profunda, derivada de que la discusión sobre la administración pública o digamos el designar una disciplina como la de la administración pública, pues sí tiene unas raíces, digamos, anteriores al de la disciplina de la ciencia política y, por supuesto, pues al campo de estudio de las políticas públicas. Pero no se ubica desde allá, es decir, no es desde el fin, digamos, de los estados monárquicos o tampoco desde la lectura de la inteligencia artificial, dice como en una época premoderna, que es como desde allá bien lejos, cuando tenemos otros sistemas feudales monárquicos de otro tipo, en otras épocas históricas hablamos de políticas públicas, pues no. Es un concepto, una abstracción reciente en términos de la historia de la humanidad, y reciente quiere decir que ya vamos, digamos, para un siglo de la propuesta formal de Harold Laswell de estabilizar dos cosas. Uno, una disciplina denominada la ciencia política y dos, un campo de estudio directo de la ciencia política que son las políticas públicas. Pero entonces su origen, si bien, claro, está relacionado con los estados modernos, la forma de los estados modernos en la que vivimos y está organizado geopolíticamente el mundo hoy, pues no es que vaya desde tan atrás como a la Revolución Francesa o algo por el estilo. Sin embargo, pues entonces sí tiene un origen similar al del estudio de la administración pública, de la burocracia específicamente a partir de las revoluciones científicas, y esto pues, es algo que Kuhn, digamos, estudia o digamos que es como el referente común en términos de las revoluciones científicas, donde pues se logran, digamos, segmentar partes del saber o del conocimiento humano en relación con temas o fenómenos para originar unas disciplinas científicas específicas que se encarguen de estudiar esos temas, fenómenos, problemas, necesidades, como se quiera llamar, y para, digamos, con el único fin de progresar, ¿no? de mejorar en esos temas, fenómenos o sectores dentro de la sociedad, y de allí entonces que se especialice o una de las disciplinas sea la administración pública y luego históricamente la otra fuera la ciencia política y uno de sus campos de estudio sean las políticas públicas. Allí está precisamente ese origen del concepto de políticas públicas y es Harold Laswell quien es el primero en lanzar, digamos, voy a decirlo mal, pero espero se entienda bien el anzuelo respecto de las políticas públicas. Ahora, el origen del concepto de políticas públicas está relacionado con varios hechos históricos, es decir, la propuesta de Harold Laswell, y esta es una interpretación propia, no está ausente de una serie de intereses. Primero, porque es coincidente con ese principio del siglo XX que es como tan, digamos, como tan lleno de tantas sorpresas en términos políticos y económicos. Y entonces está por una parte la revolución bolchevique, muy a principios del siglo XX, acompañada luego de ese proceso de la Gran Depresión, digamos, de un declive económico del modelo económico súper mercantilista que venía, pues, digamos, de los orígenes de ese paso del sistema feudal a un sistema, pues digamos, más mercantil y comercial, que fundamenta el capitalismo. Entonces la Gran Depresión, y luego de la Gran Depresión pues también vienen desde la economía con uno de los grandes referentes que es John Maynard Keynes, quien pues digamos también a partir de esas revoluciones científicas comienza a establecer un estándar de cómo el Estado interviene en la economía, y esa intervención se denomina pues un estado de bienestar, y eso pues origina también una serie de movimientos en términos jurídicos y políticos en el mundo entero. Entonces, la revolución bolchevique, la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial, luego pues
el establecimiento de la Guerra Fría, son unos hechos históricos del siglo XX que permiten comprender ese origen del concepto de las políticas públicas, pero pues que tiene como un referente de un hito específico a Harold Laswell. Y lo que viene pasando allí es que también en términos de la revolución científica se origina, digamos casi que al tiempo, todo este tema de la planeación, la planificación, de que digamos en los países no socialistas se denominará la planeación del desarrollo, mientras que en los países adscritos pues a la antigua Unión Soviética y como con esa división de Guerra Fría, los países pues digamos socialistas están hablando de planificación económica. Por allí va apuntando la discusión de Harold Laswell en términos de decir, bueno, no podemos dejar que todas las decisiones se tomen al arbitrio de cada uno de los gobiernos, requerimos de una ciencia que estudie cuáles son las decisiones que vamos a tomar y esas decisiones que vamos a tomar al interior de los gobiernos o de los estados, pues entonces se va a denominar o se debe entender o se puede entender como políticas públicas y que son públicas precisamente porque son esas decisiones que se toman como de una manera informada por parte de las administraciones o los gobiernos. Entonces, cuando uno entiende ese contexto histórico y ese contexto político-económico amplio del siglo XX, y el origen del concepto de políticas públicas, pues también puede comprender y hacer una discusión acerca del alcance y la intencionalidad de digamos, la segmentación, la generación de una disciplina como la ciencia política y su campo, uno de sus campos predilectos de estudio que son las políticas públicas, y también hacer una discusión del alcance de esas mismas políticas públicas y de cómo se ha venido transformando y evolucionando el concepto a lo largo de la historia. Pero pues lejos de decir que responden como necesariamente a la resolución de las problemáticas y etcétera, y más digamos como a una necesidad de un posicionamiento geopolítico respecto de unos hechos que lo que iban haciendo era distinguir como dos grandes corrientes que ponen en discusión el sistema político económico en el mundo. Entonces es un concepto que tiene una intencionalidad y unos intereses políticos que, si bien pues no vamos a decir como todo mal y todo tiene que ver con que pues nos van siempre a apachurrar desde el capitalismo y etcétera, sin querer decir eso, pues que estableció como una de sus premisas originarias el hecho de que a partir de las decisiones tomadas con base en la disciplina, sí, en el campo de estudio de la disciplina de la ciencia política, que es las políticas públicas, esas decisiones informadas pues nos iban a conducir a un lugar mejor, a un lugar de progreso. Es decir, hay una promesa que probablemente no se cumple en ese tránsito de la promesa de lo que se puede hacer con base en las decisiones, qué sé yo, estructuradas, organizadas, estratégicas, de un gobierno, de las administraciones públicas, hacia la resolución de los problemas sociales. Eso tiene un nombre específico y son brechas de políticas públicas. Pero, pues digamos, más allá de esa discusión, el origen del concepto sí que está ubicado histórica, social, geopolíticamente, y a mí me parece que debe ser discutido también desde ese punto de vista. Se ha dado un alcance un poco magnificente de lo que son las políticas públicas, cuando también son en parte una respuesta o una reacción a un movimiento histórico, una organización social, política, económica diferente que venía estabilizándose en el mundo, especialmente en Europa del Este. Y pues que a partir de allí también se estabilizó en otras latitudes como Asia, especialmente China, y en América Latina, Cuba. Así que pues ese es el origen. Después de eso sí vamos a hablar y se debe saber que ha evolucionado, que ha cambiado, así como la planeación del desarrollo también ha cambiado, así como el estado de bienestar también ha cambiado, y se incluyen muchas otras teorías, enfoques, marcos desde los que se pueden entender las políticas públicas, pero su mero origen está ya clavado en los principios o los primeros años del siglo XX y con una postura declarativa muy específica que tiene que ver como con un proceso de contrarreforma o de contención de un pensamiento que en ese momento era alternativo y que se estabilizaba en otras latitudes del norte global. Porque, bueno, pues lamentablemente la discusión sobre políticas públicas es aquello, pues es como uno de esos conceptos que se instauran en el sur global como
por ejemplo, América Latina, sin mayor discusión acerca de su pertinencia frente a nuestro contexto específico. Bueno, pues sin culillo a lo político, es decir, sin miedo a lo político. Espero le haya gustado este video. Si quiere darle like, chévere. Si no le gustó, pues dele no like, chévere. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por ver.